Hebrew Shalom Aleichem. La paz de Dios sea con todos nosotros. Qué bendición poder estar juntos para escudriñar la palabra de Dios y para contar el testimonio de Jesucristo, transformando vidas. Hemos visto hombres y mujeres, todos o algunos conocidos o por conocer. Pero hay un ser en particular, uno que siempre nos ha llamado la atención en estos últimos programas por su manera de predicar. Como decimos vulgarmente nosotros los ecuatorianos, sin pelos en la lengua. Dice la palabra de Dios cruda tal como es. A quien le toca le da. Es un judío, pero habla de Jesús y habla enamoradamente, locamente enamorado del maestro. Y quisiéramos conocer algo más sobre este personaje. Hoy vamos a estar conociendo profundamente la vida del doctor David Diamond. David, Shalom. Muchísimas gracias. Shalom, Toda Rabá. Muchas gracias, de verdad, pastor. Amén. Vamos a conversar un poquito sobre tu vida para que la gente ecuatoriana te conozca. Claro. Comenzando, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en la ciudad de La Paz, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, un 23 de febrero de 1977, que en el calendario judío sería el 5 de Adar del 5.737. Amén. Muy bien. Hablemos algo de tu vida antes de poder desmenuzar cómo llegaste al Ecuador. Hablemos qué pasó en La Paz. ¿Cómo es tu familia? ¿No eres casado? ¿Qué familiares tienes? Bueno, mis padres y mis hermanos mayores. Yo soy el menor de 2 hermanos más. Mi familia es oriunda, son judíos oriundos de Hungría y de Polonia. Ellos migraron a raíz de las situaciones beligerantes en Europa. La Segunda Guerra Mundial cobró la vida de más de la mitad de mi familia. Perecieron en la Shoah, en el Holocausto nazi, en los campos de concentración. Momentos muy duros, muy difíciles, de los cuales tal vez duele hablar. Pero mi familia en principio emigró como pudo, por Rumanía, por la ex Checoslovaquia, y migraron hacia Norteamérica, hacia Estados Unidos. Una parte de mi familia se quedó allí. Producto de eso es de que nosotros estamos emparentados con un cantante secular muy famoso, Neil Diamond. ¿Tú eres pariente de esa familia? Sí, somos descendientes levitas, descendientes sacerdotales, Coanim, descendientes de Gerson, por la línea de Gerson. Y mi familia migró de Estados Unidos, una parte para la Argentina y luego finalmente para Bolivia, donde se establecieron. Y allá viven mis padres y mi hermano mayor, que también, mi hermano el del medio, que es pastor, en cambio el otro vive en Rusia. Dime una cosa, ¿y tus padres son cristianos o siguen ellos en la tradición judía? Ahora sí son creyentes en Mashiach, en el Mesías. ¿Qué pasó? Empecé yo. Ajá. ¿Cómo un judío? Y por lo general, y discúlpame, pero hay que decir la verdad, los judíos no creen en Jesús. Y muchos de ellos ni siquiera creen en Dios. Ni quieren creer. Ni quieren creer. ¿Cómo así entonces un judío comienza a creer en Dios, en Elohim, y a través de Elohim en Yeshua? En algún momento yo tuve que entrar a un colegio católico de monjas alemanas. Y ahí comenzó mi odio al cristianismo. Así de simple. Me acuerdo en una oportunidad. Yo estaba dibujando la estrella de David, el Magen David, el escudo de David. Y de pronto se acerca la monja, la Schwester en alemán, hermana. ¿Hablas también alemán, David? Ja, natürlich, ich spreche Deutsch. Yo hablo alemán. Y de pronto me dice una frase en alemán ella. Ella nunca se imaginó que yo lo iba a entender, un pibe de 10 años. Nunca se imaginó que yo entendería lo que ella me dijo. Y me dice, du bist ein verfluchte Jude, eres un maldito judío. Fue terrible. Fortísima. Fue terrible. Fue demoledor. ¿Tú cuántos años tenías ahí? 10 años. Cuando escuchaste esa expresión de un cristiano, supuesto. Y claro, es que en nombre de Jesús mataron millones de judíos, con la cruz por delante. Y aquí vale recalcar algo, David, y permítame decirle esto, hermano. Si usted también ha caído en la ignorancia de creer lo que otros creen y de odiar porque otros odian, los judíos no mataron a Jesús, hermanos. Usted y yo matamos a Jesús. Fueron nuestros pecados y nuestra maldad. Y Él, por amor a usted y por amor a mí, se entregó y fue el sacrificio acepto, para que usted y yo no hagamos más sacrificios, sino que a través de la creencia en Jesucristo podamos entrar al reino de los cielos. Por favor, no cometa la ignorancia de decir, los judíos mataron a Jesús. No, diga, yo maté a Jesús, yo lo crucifiqué, fueron mi pecado y mi maldad, mi transgresión contra Dios, y el inmenso amor de Dios, que me volvió a traer junto a Dios. ¿Y qué pasó a través de esa experiencia tan terrible? Fue duro, porque
Para una persona una frase puede ser muy superficial, pero para nosotros no, que hemos soportado el odio por ser judíos, al igual que los negros hemos sido los más despreciados de la historia. Por supuesto. Negros y judíos lo hemos tenido que pasar duras. Cuando yo escucho esa frase en alemán, yo respondo con otra peor. Yo me acuerdo, le dije esto a la religiosa alemana, católica, le dije, wenn ich ein verfluchte Jude bin, du bist eine Tochter den Teufel, verfluchte Nazi. Si yo soy un judío maldito, tú eres una hija del diablo, maldita nazi. Y me costó la expulsión del colegio. Me echaron del colegio. Ella nunca contó lo que ella me dijo, contó lo que yo respondí. Y me acuerdo bien que el sacerdote católico, el director del colegio, me dice, ¿Sprichst du Deutsch? ¿Hablas alemán? Ja, natürlich, ich spreche Deutsch. Yo hablo alemán. Aber du bist Jude, me dice. ¿Tú eres judío? Ja, ich bin Jude, yo soy judío. Und was machst du hier? ¿Y qué haces tú aquí? Ich weiß es nicht. Fragen Sie zu seine Mutter. Pregúntale a mi madre, yo no sé qué hago acá. Y esa es la verdad, yo tampoco entendía. Como judío, estaba en un colegio católico. Yo tampoco lo entendía. Y fue una cosa que me confundió. Primero, sentir el odio de un falso cristianismo católico romano contra mi pueblo. Sentirlo en carne propia. No que me lo cuenten porque me lo contaron siempre. Otra cosa es vivirlo. Sentir un niño de 10 años inocente que no tenía nada que ver, solamente como a través de la tradición, marcado por una creencia. Estigmatizado. Claro, ¿no? Es que hay que recordar que en la historia nos persiguieron como una paria de ratas, ¿no? Sí. Después de ello, otra cosa que me confundió era esta. Me querían obligar a hacer la primera comunión. Ese fue otro show. Eso fue terrible. Y yo veía yo decía, ¿cómo puede ser posible esto? Los católicos leen la Biblia, por Dios, leen la Biblia. ¿Cómo puede ser posible que se arrodillen ante muñecos de estuco, de madera o de piedra, que no pueden ver ni oír ni moverse por sí mismos? Son tan inútiles esos muñecos que no pueden limpiarse ni siquiera el propio polvo que les cubre la cara dentro de sus propios templos. Y me vienen a decir que yo venga a adorar a eso, por amor a Dios. Nosotros, los Yehudim, casi perecemos en el desierto por haber levantado un becerro de oro. Y me van a venir a decir que me arrodille ante un muñeco. Por favor, no voy a repetir la historia. El judío prefiere morir antes que arrodillarse ante un muñeco. Y el sacerdote católico me dijo, o tú haces la primera comunión o te echamos del colegio. Yo dije, muy bien, yo no sé qué digan mis padres, pero yo de aquí me voy. Otra cosa que a mí me llamaba la atención de los católicos era esto. Me decían de que la Virgen María era la madre de Dios. Yo decía, ¿cómo puede ser la madre de Dios? Dios no necesita madre. Dios le dio la vida a ella, no es que ella le dio la vida a Dios. Segundo lugar, ellos decían, no, es que tú tienes que creer en la Virgen María porque ella ruega por nosotros los pecadores. Y ellos repetían esta oración clásica que si usted es católico me debe conocer de memoria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y después dice, Dios te salve María. Por Dios, ahora, ¿quién salva a quién? Yo lo entiendo, yo lo entendía. Era primero para la nombra a ella intercesora, pero ella misma a su vez necesita salvación. Claro. Cuando Miriam... Te explico algo, David, y también a mis hermanos. Al principio, al decir Madre de Dios, no era para exaltar a María, sino a Jesús, que Jesucristo era Dios, sino que esa frase después la descontextualizaron. Cuando decían María, Madre de Dios, no era para exaltar a María, sino a Jesucristo, recuerden eso. Que después, con la tradición, con la desviación de la Sagrada Escritura, comenzaron a hacerla a ella superior a Dios. Es decir, si María es Madre de Dios, resulta ser que... es la abuela de Jesús. Es la abuela de Jesús. Por ser la madre del Dios Padre. Esa es una buena manera, y tal vez en una próxima ocasión podríamos hablar más detalladamente a través de la historia cómo llegó a confundirse tanto el pueblo. Y esto más, permíteme. Una cosa que me llamó la atención poderosamente, y recuerdo esa escena tan vívidamente en la mente. Me acuerdo que había una monjita alemana corriendo por el patio llevando unas velas grandes, lo que se llaman cirios. Y yo le digo, ¿vas más en sí? ¿Qué está haciendo usted? Porque ahí prácticamente hablábamos alemán todo el tiempo. Me dice, no, estoy llevando estas velas para el Señor. Y yo le decía, pero ¿cómo va a encender velas a Dios si Dios es luz? Dios no necesita velas. O sea, eran preguntas que un chico de 10, de 11 años, inocente yo me las formulaba y que vaya le creaba un problema a ellas. Pero por Dios, y a mí también, porque en ese momento yo no entendía realmente qué era el cristianismo. Para mí, Jesucristo era el fundador de una red de paganos y de idólatras acabados. Y eso lo pensabas tú porque veías las acciones de los llamados cristianos. Claro. ¿Nunca viste en un cristiano amor, bondad, misericordia? No, ni manejan la Biblia tampoco. No, ese es el problema de los católicos romanos. No conocen la Biblia. Es verdad. Y mataron a muchos en nombre de Dios. Cuando Dios es amor, no mandó a matar a nadie. Sí. Pero en fin. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Yo nunca he visto al Papa, con todo respeto. Nunca he visto al Papa que abra la Biblia y diga, la Biblia dice en tal parte. Siempre he visto que le prestan unas hojitas para que lea un mensaje, pero nunca usa la palabra de Dios.
Y eso hay ojo. Siempre lo hemos recalcado, y qué bueno que David tenga ese mismo celo que comparto yo. Si alguien se atreve a hablar del Dios creador de los cielos y de la tierra, vale, que use su palabra. Porque lo contrario es puro cuento y mentira. Es que es lógico, porque es lo mismo con lo cual estamos combatiendo hoy en las iglesias evangélicas, que la gente va a la iglesia sin Biblia. Siguen pensando como católicos romanos y quieren jugar fútbol sin pelota. Estamos en lo mismo. Y seguir al hombre en vez de seguir al Señor. Claro. Ojo. Que cristianismo sin Biblia es jugar fútbol sin pelota, hermano. Es verdad, eso es imposible. Eso es imposible. Y he aquí por qué la razón de tener la Torah. La Torah Emet, sí, la Torah es la verdad. Amén. Qué hermoso. Y qué hermoso saber también. Miren esto increíble. Tomémonos este tiempo también, David, sí, permítanos. No. Nosotros, occidentalmente, leemos cualquier libro de izquierda a derecha. Mismo que la Torah está escrito tanto en hebreo como en español, igual la apertura empieza de derecha a izquierda. De atrás para adelante. De atrás para adelante. Qué hermoso, ¿verdad? Tú, a los 5 años, un judío, especialmente ortodoxo, 5 años, tiene pleno conocimiento de la Torah. Claro. Yo vengo de una familia judía conservadora, no ortodoxa, pero sí, obviamente, a nosotros nos dan una preparación desde la niñez. Y esos son simplemente detalles. Yo creo que en las escuelas dominicales de las iglesias tendrían que aprender algo de nosotros, porque el judío a los 5 años ya tiene que explicar creacionismo. ¿Por qué? Porque si el judío a los 5 años no sabe explicar la creación, se vuelve idólatra. Porque necesita una explicación sobrenatural para la creación. Y si no entiende lo creado, nunca aprenderá a creer en el Creador. ¿Qué más pasó en tu vida para que fuera la preparación del encuentro entre David Diamond y Jesucristo? Yo caigo en el cuestionamiento que tal vez todo adolescente llega a tener en algún momento. ¿Dónde está Dios? ¿Realmente Dios existe? Todo lo que yo viví es fábula, es cuento, es chiste. Lo que ocurrió con Israel y la Biblia meramente es una fábula. Y empecé a dudar de la existencia de Dios. Y llegué a tal grado que filosóficamente saqué la conclusión de que Dios no existía. Segundo lugar, se desata dentro de mi corazón una tempestad interna. ¿Por qué? Porque yo a mis 13 años anhelaba algo. Me encantaba el fútbol. Yo desde niño jugué fútbol. Pero me descubrieron un problema en la pierna izquierda, que mi pierna izquierda es más pequeña que la derecha. Entonces el médico me prohíbe, el deportólogo me dice, vos no podés ser futbolista. Para mí fue un golpe. ¿Tú me decías que esa diferencia te servía para el Champions? Sí, pues mi Mané Garrincha, uno de los más grandes jugadores de Brasil, fue así, fue un jugador así. Pero bueno, entonces fue un golpe psicológico para mí, fue como una flor que empieza a crecer, cortarla de raíz. Fue un golpe durísimo. Pero dime una cosa, David. Tú me hablas de una enfermedad biológica, de nacimiento, genética. Mi pierna izquierda es más pequeña. Tengo que ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Qué pasó en tu nacimiento? Pasaron muchas cosas. Bueno, partamos de acá. Cuando yo nací con una temperatura fría. No era la temperatura normal del cuerpo. Okay. Entonces las enfermeras se vieron en la obligación de colocarme fundas de goma, de esas para calentarse el cuerpo. Sí. En el cuerpo. Las de hule que vienen con agua caliente adentro. Exacto. Las que usan los abuelitos. Ya, exacto. Bueno, y yo recibí ese tratamiento, pero ocurre que la enfermera comete este error y me deja los dedos destruidos. Mira. ¿Qué pasó? Prácticamente me quedo sin mano. ¿Qué pasó? La enfermera coloca la funda de goma y la deja sentada sobre mi mano. Y yo tenía solamente minutos de nacido. ¿Te quemó la mano? Me quemó la mano. Claro. Entonces yo pierdo este dedo, deformo este y también este. Entro en un estado de coma del cual mis padres dijeron, este ya no sale más. Es más, los médicos dijeron, deslindamos responsabilidades, y yo iba a morir. Milagrosamente, y digo bien, milagrosamente, recupero. Pero semana más tarde, otra enfermera comete otro error. Me mete un termómetro infectado en la boca y me desata una enfermedad interna que me vuelve a lanzar al estado de coma durante 2 semanas. Vuelven mis padres prácticamente ya, ellos ya estaban resignados a que yo muriera. Pasó eso con mi hermano primogénito, el mayor murió, y el menor, el último, también estaba a punto de morir. Otra vez digo la palabra, milagrosamente logro recuperarme de este segundo estado de coma, pero la recaída fue peor. Al poco tiempo vuelvo a caer en estado de coma y salgo. No, solo Dios sabe cómo, pero salgo. ¿Qué meses Estoy o qué vivo. edad tenías tú? Yo tenía semanas de nacido. Semanas de nacido. Yo ya tenía algo, eso es algo hermoso de Dios, ¿no? Lo que dice el libro de Jeremías capítulo 1 viene a mi mente, y siempre es bonito hablar, pero también recordar esto. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Yo creo que esto también te vino para ti.
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El doctor tal vez te dijo, te mueres, pero Dios dijo, no Señor, yo tengo planes para la vida. Y es algo anecdótico, porque la vez que yo iba al hospital, por cualquier circunstancia allá en La Paz, los médicos de aquella época que atendieron mi parto y que vieron mi periodo de formación y de nacimiento, qué sé yo, y pasaron con mi familia ese mal momento, siempre que me veían me decían, hola Lázaro. Y yo no entendía quién era Lázaro. Yo decía, ¿quién es Lázaro, papá? ¿Quién es Lázaro? Y mi mamá me contaba de que había un hombre judío que se llamaba Jesús, que según la mitología me decía, no me decía la Biblia, la mitología, había levantado un muerto que se llamaba Lázaro. Y bueno, yo decía cristianos, bueno, ya, en fin, sí, así es. Y llegó. Y la cosa fue esto, de que, bueno, cuando yo llego a la adolescencia y me dicen que yo no podía ser futbolista, yo tenía otro hobby, me encanta narrar fútbol. Y llego a tener contacto personal con los narradores de fútbol más importantes de Bolivia, que son Grover y Humberto Chavarría, que conducen un programa que se llama Radio Deportes. Y ellos me invitan. ¿En La Paz? En La Paz, sí, a una prueba. Más que prueba, una visita, ¿no? Era ver un partido de fútbol en el cual yo me quedo mirando en las cabinas. Yo quería conocer cómo es un estadio de fútbol por dentro, cómo es una cabina de radio, qué sé yo. Yo me encontraba, pero fascinado. Y de pronto me dice, ¿y por qué no haces un comentario? Y digo, yo primera vez que había visto un micrófono delante mío. Y me dice, sí, y el comentario le gustó. Era un comentario de un primer tiempo, de un partido de eso, entre un equipo que está peleando el descenso, ¿me entendés? Y de pronto el comentario para ellos fue maduro. Un análisis de fútbol muy bueno. Y me dicen, quédate. Sí, tienes talento. Me dice, tú tienes madera para eso. Y me quedé y empecé a trabajar desde mis 13 años como narrador de fútbol en Bolivia. Entonces, yo tenía una vida, para la edad que tenía, pues iba bien, pero había un gran problema. ¿Qué pasó? Pregúntale al hijo pródigo. No hay peor desgracia que un joven inmaduro con plata. Claro que sí. Y me perdí. Y caigo en las drogas y en las cosas. ¿Qué edad tenías aquí, David? Ya cumpliendo 15. Okay. Cumpliendo 15. No había acabado colegio todavía. Escuchen bien, madres que tienen tal vez un hijo que está en las drogas y está en el alcohol y ya usted ha guindado la toalla y dice, este no tiene remedio. Escuche este testimonio, por eso David está saliendo a contar a la luz quién es David Daino. Continúa, por favor. Yo primero empiezo consumiendo marihuana. Okay. Porque me habían dicho... ¿Qué te inició? ¿Cómo comenzaste? ¿Con el cigarrillo primero? Bueno, ¿O ya fumabas? No, ya dentro, la marihuana, fue de entrada. ¿Ya? Fue de entrada la marihuana, porque me habían dicho que eso no genera vicio. No genera vicio, pero te abre el apetito para otra peor, otra más fuerte. Y en Bolivia, donde la droga es prácticamente como un país productor de cocaína. Masticar? Bueno, que sí es normal allá en Bolivia, ¿no? Y allá no te haces problema por masticar la coca, pero la droga ya es otro problema, ya es diferente. La coca no es cocaína. Dios creó una hierba, pero no hizo droga de ella, ¿no? Con la coca haces Coca-Cola también. Así es. Viva Evo Morales. Bueno, la cosa es de que yo caigo en la drogadicción. Me empiezo a hundir. Yo no sé en qué momento fue que yo ya perdí el control de mí mismo. Yo ya no podía salir por mí mismo. Tan profundamente caído. Sí, es que hay personas que con el alcohol pasa lo mismo. Con un primer sorbo no les pasa nada, pero hay otras que un sorbo los vuelve alcohólicos. Y eso no lo descubre uno mientras no se mete en el problema, desgraciadamente. Y a mí me pasó eso con las drogas. Yo empiezo a consumir cocaína y heroína. Y claro, mis padres no sabían, aparte que yo como viajaba de un lado a otro, que se iban a enterar, porque yo casi no paraba en mi casa. Yo para mis 15 años ya era casi independiente. Y aparte que una de las cosas que se hace en los hogares judíos es esta. El muchacho judío tiene que saber trabajar y ganarse la vida, no porque el padre no tenga con qué mantenerlo, porque a mí mi padre me dijo, hijo, si yo no te enseño una profesión o un oficio, te hago ladrón. Y desde ahora, antes que acabes colegio, tienes que aprender a ganarte la vida, porque puede pasar que yo muera antes de que seas profesional y tú no tengas de qué ganarte la vida. Entonces, claro, es una frase talmúdica. El padre que no le enseña oficio al hijo, dice el Talmud, lo enseña a ser ladrón, le enseña a robar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo empiezo a hacer uso de este hobby, esta emoción que es el fútbol. Entonces, claro, me permitió en aquel viajar entonces mucho. Tu ídolo. Sí, y me permitió viajar mucho, qué sé yo. Pero ahí es donde me drogaba. Cuando yo acabo el colegio, me voy a vivir a Sucre, la capital de Bolivia, aclarando la salvedad. La capital de Bolivia no es La Paz, nunca lo fue. La capital de Bolivia siempre fue Sucre. Y yo me voy a Sucre, donde está la más grande universidad de Latinoamérica, junto con la San Marcos de Lima, la San Francisco Javier de Chuquisaca, donde empiezo a estudiar Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Se dice doctor David Diamond. Sí. ¿Doctor en qué? Derecho. Doctor en Derecho. Derecho y Sociología. Ok. Sí, porque la universidad en Sucre te da el título en las dos. Venzo mi primer año de Derecho y me veo obligado a regresar a La Paz, donde estaban mis papás, los últimos días de diciembre. Que yo estaba en La Paz, mueren mis dos mejores amigos. Uno por sobredosis de heroína, él se mató al consumir droga. Y otro, que unos grupos pandilleros lo asaltaron y por querer quitarle la marihuana que tenía, le dieron una golpiza de la cual no pudo recuperar. Fueron los últimos días del mes de diciembre, recuerdo bien, hace 11 años atrás. Y de pronto yo dije, ¿dónde está Dios? ¿Por qué mis amigos, chicos que estaban floreciendo en la vida, como yo, 16, 17, hermano, ese momento, Arturo, yo le dije al Señor, mi prima dice que Jesús es tu hijo, yo no lo puedo creer. Mi prima me dice que Jesús es el Mesías que vino, murió y resucitó, es tu hijo. Señor, en mi mente no entra eso. Pero si tú me lo dices, yo lo creeré. Y ahora ya estabas hablando en humildad. Sí. Ya no estabas con groserías ni con prepotencia delante de Dios. Ahora sí te humillaste y ahora sí con un verdadero honestidad en tu corazón estabas preguntándole al Señor, ¿quién es este Jesús? Con una incredulidad, pero sana. Sana. Pero ahora sí con esa, o sea, ya ahora sí te acercabas ante el trono de gracia con esa humildad de un hijo que quiere saber. Ahabat Hashem, con temor del Señor. Amén. Ahabat Hashem, con amor al Señor. Entonces, yo lo único que me acuerdo es que apagué la luz de mi habitación para dormir porque estaba muy cansado y eran las 4 de la madrugada prácticamente, de la madrugada del 7 de enero de 1996. Ahabat Hashem, con temor del Señor. Amén. Ahabat Hashem, con amor al Señor. Entonces, yo lo único que me acuerdo es que apagué la luz de mi habitación para dormir porque estaba muy cansado y eran las 4 de la madrugada prácticamente, de la madrugada del 7 de enero de 1996. Madrugada del 7 de enero. Ese momento yo cerré los ojos. En mi sueño me ocurrió una cosa impresionante. Yo estaba parado sobre una piedra. Me veía en mi sueño vestido de harapos, ropa destrozada, me veía maloliente, desastre, tal como mi vida estaba. Parado sobre una piedra, delante mío había gran cantidad de agua. No sé si era un lago, un río, mar, no sé, pero yo quería llegar al otro lado. Y en mi sueño buscaba un barco, un puente, porque yo no sabía nadar, estaba consciente, y yo quería llegar al frente y no había cómo. En eso, en lo más profundo de mi sueño, yo levanto la mirada a los cielos y miro una luz blanca, tan pequeña como una luciérnaga, que alcanza y empieza a crecer, y era una luz impresionante. El sol es una vela al lado de esa luz, pero crecía en tamaño y forma a una velocidad impresionante. Yo quería despertar, Arturo, yo quería despertar ese momento. Intentaba gritar, moverme, el cuerpo no me respondía, la mente no me respondía. Yo dije, me estoy muriendo, porque a mí me habían dicho desde niño que cuando uno se está muriendo ve una luz blanca. Bueno, yo dije, me estoy muriendo, ¿qué me está pasando? Y yo decía, inconscientemente, yo ya no estaba dormido, era consciente. Decía, pero yo no me he drogado ahora, yo no me he drogado, yo estoy sano, yo no me drogué antes de dormir. No estoy alucinando, o sea, yo estaba luchando en mi mente y no sabía qué pasaba. Cuando de pronto esa luz, alcanzo a notar que tenía la forma como de un óvalo, una cosa así, pero era una luz enceguecedora y en el cielo que resplandecía, en el cielo. Y yo no podía mirar de frente, no podía mirar de frente en medio de mi sueño. Cuando de pronto veo que esa luz se abre por en medio, como una cortina en un teatro, se abre, y alcanzo a ver un trono de oro. Y había un hombre sentado allí. Digo bien, era un hombre, pero no era mujer. Era un hombre, era un ser, con sandalias de oro y vestido de blanco. Pero la imagen era de abajo para arriba. Yo alcanzo a ver la imagen de abajo para arriba. Y veo que él tenía las manos colocadas, ¿qué se llama esto? Los braseros, ¿no? Sí, claro. En los braseros del sillón, del trono. Y de pronto, aclaro, no se le puede ver la cara. Yo no le pude ver el rostro. Es demasiada luz. Pero el cuerpo hasta acá sí lo vi. Y extiende las manos.
Y al momento en que extiende las manos, suena como una trompeta en mi cabeza. Ese es Salmo 22. Perforaron mis manos y mis pies. Y lo escucho de nuevo. Perforaron mis manos y mis pies. Y se extienden esas manos así. Y las alcanzo a ver perforadas. Alcanzo a ver un hoyo en cada mano. No, yo ese rato sabía quién era ahí. Yo ya sabía quién era él. Ya lo sabía. No le pude ver el rostro, pero fue suficiente eso. Y ahí escucho una voz. Y aquí viene otro problema para el judío. Dicen que el Mesías va a ser un ángel, otros dicen un hombre, otros dicen cualquiera puede ser el Mesías. Bueno, no es cualquiera. El Mesías es el Salvador de Israel. Y el título de Salvador solo se lo da a Hashem, a Adonai. Se lo llama el Rey de Israel al Mesías. Y el Rey de Israel es Adonai, creador de los cielos y la tierra. Por tanto, el Mesías tiene que ser alguien con naturaleza divina. Y dice esta frase: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Soy el Dios de tus padres. No puedo continuar, no es fácil. Y me dice: yo soy Yeshua, HaMashiach. Me habla en español y utiliza esa frase en hebreo. Yo soy Yeshua, el Mesías de Israel. Y me dice esta frase: David, yo te amo. No te quiero ver sufrir. Lo que me lo dijo esa noche te lo dice a vos ahora. Ese momento yo desperté del sueño, Arturo. Desperté, pero mi cuerpo convulsionaba. Convulsionaba mi cuerpo. Eran unas convulsiones en mi cama. Yo desperté y no sabía qué pasaba. Ese momento buscaba la lámpara desesperadamente para encender la luz. Logré encenderla. Y cuando me alcanzo a parar de la cama, yo sentía algo, un calor que me envolvía. Era como una nube de vapor a mi alrededor. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo pisaba el piso, pero sentía que flotaba, una cosa así, pero pisaba el piso. Yo tenía sentados mis pies en la tierra, en el piso de mi habitación junto a mi cama. Pero ese calor envolvente era terrible. Y ese momento yo dije: ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y una voz en mi interior dijo esto: yo soy el Espíritu Santo. Es que para el judío, como lamentablemente para el testigo de Jehová, el Espíritu Santo es una fuerza. Pero no es una fuerza, es la persona. Amén. Es una persona. Y es más, amén, la Escritura dice en Isaías que el Espíritu de Adonai nos pastoreó en el desierto. Amén, que sí. ¿Cómo puede pastorear a Israel un espíritu que no es persona? Así es. Una fuerza no pastorea. Cuando yo escucho eso, bueno, fue impactante, yo solamente lloraba, pero sentía que había llenado un vacío en mi corazón. Desde ese día, nunca más en mi vida probé drogas. Nunca necesité, jamás. Amén. Porque el ser humano está creado con un vacío que tiene la forma de Dios. Pongámoslo así. Usted está armando un rompecabezas, tiene todo el rompecabezas armado, pero le faltan 3 piezas en el centro. ¿De qué le sirve ese rompecabezas si le faltan las 3 piezas del centro, las que le dan vida a todo el contorno? Por supuesto. Solo cuando usted encuentra la pieza apropiada, con la forma precisa, pieza apropiada con forma precisa, y lo digo bien, pieza apropiada con forma precisa, llenará el lugar. Exactamente. Solamente Dios puede llenar el lugar que Él dejó para Él mismo en nuestro corazón. Yo veo en mi pueblo, hay mucha gente que sufre en mi pueblo, que no puede olvidar las secuelas del holocausto nazi. Hay personas que han estado en campos de concentración nazis y llevan ese dolor, ese odio, esa amargura dentro de sí mismos. Yo, sin haber estado en campo de concentración, odiaba a los alemanes. Pero hoy entendí que solamente Dios puede quitar de nosotros la amargura, el odio y el sufrimiento de una nación sufrida y perseguida, que fue preservada milagrosamente. A mí otra cosa que me confundía era esto: ¿cómo Jesús iba a nacer de una mujer virgen? Eso es una locura, eso es mitología pagana. Partamos de un principio. Todos los padres de Israel nacieron milagrosamente. Isaac nace de una mujer estéril, Jacob nace de una mujer estéril, Samuel nace de una mujer estéril como Ana, Sansón nace de una mujer estéril. ¿Por qué el Mesías no va a nacer de una mujer estéril? Si el nacimiento de nuestros más grandes héroes fue de mujeres que estaban privadas de poder dar a luz, ¿por qué no va a hacer eso el Mesías?
nacer de una mujer virgen, al dijo, margen hebreo. Como le dijo mismo el ángel a Abraham, ¿hay acaso alguna cosa imposible para Dios? Como dice el libro de Lucas, porque nuestro Dios, no hay nada imposible para nuestro Dios. Claro, y te dicen en el judaísmo, ¿cómo Dios se va a hacer hombre? ¿Y quién fue el que visitó a Abraham después de la circuncisión, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Que Abraham se inclinó hasta el piso, Abraham vino y le dijo, Adonai. Es verdad. Impresionante. Claro. Van 3 varones, 2 se van a Sodoma y Gomorra, uno se queda conversando con él. Y le dice Adonai. Así es. Y era él. Es verdad. Entonces, bueno, es que no hay nada más judío que creer en Yeshua, que era y es el rey de los judíos, el hijo del Dios de Israel. Ahora bien, partamos de un punto. Cuando yo les cuento a mis padres, en la mañana yo subo y le digo, papá, le digo en la mañana, mi papá estaba tomando su yerba mate, se toma en Argentina, en la mañana al lado de mi madre, yo le digo, papá, le digo, y esta es la parte difícil de mi conversión. Yo le digo, papá, le digo, me dice, ¿qué tenés? Me dice, ¿con qué cara habré entrado yo? Me dice, papá, mi padre, ¿qué tenés? Me dice, no sé, papá, le digo, mira, papá, tengo que contarte algo, le digo. Sí, me dice, mira, papá, no sé cómo vas a reaccionar. Pero Jesús, sí, ¿qué tiene Jesús? Me dice, Jesús no está muerto. Estás loco, me dice, ¿qué estás hablando? A ver, ¿qué tienes? ¿Con qué te soñaste? Papá, yo lo vi. Yo vi a Yeshua. Yeshua es el Mesías y está vivo, papá. Yo lo vi anoche, se me apareció. Me dice, esa tu prima, la evangeloca, te sugestionó, te lavó el cerebro. Te lavó el cerebro. No me lavó el cerebro, me lavó el corazón. La sangre del Mesías. Gloria a Dios. Como nos salvó la sangre del Mesías en Egipto, nos salva la sangre del Mesías ahora. ¿Qué pasó ese momento? Fíjate vos. Yo le digo, papá, no, yo lo he visto. No, tu prima te sugestionó. No, papá, le digo, yo creo que Jesús es el Mesías. Yo lo vi, él me habló. Mi padre me dijo, ¿crees eso? Sí, papá. Yo no sé en qué momento mi padre agarró y me metió un puñetazo y me partió el labio, ¿no? Y me dijo, te prefiero 1000 veces drogadicto que cristiano. Tú te vas de esta casa. Yo no puedo aceptar. Y mi padre no era un judío ortodoxo, no, un conservador. Pero es que ese es el problema. A la hora, en el judaísmo, a la hora de creer en Jesús, ahí sí todos son religiosos. Ahora bien, partamos de este punto. Cuando mi padre me echa de mi casa, yo le llamo por teléfono a mi prima y le digo, prima, le digo, quiero hablar contigo, le digo, David, ¿cómo estás? Prima, le digo, anoche Yeshua se me apareció. ¡Oh, gloria a Dios! Pegó un grito que me dejó sordo. Pentecostés. Claro, algunas que yo soy de las asambleas de Dios pentecostal, pero algunas que son pentecostales, que es otra cosa. Bueno, o sea, la cosa es de que, bueno, yo le conto de mi tía a mi prima y me dice, David, me dice, ¿en serio? Sí, le digo, pero hay un grave problema, le digo. ¿Cuál? Mi padre me dijo que me prefiere drogadicto antes que cristiano y me echó de la casa y no tengo dónde vivir. Y me dice, David, acá en la casa no tengo campo. Yo le digo, me metes a la milonga y después no querés bailar conmigo. ¡Qué terrible! Bueno, lo cierto es que se ven acá a desayunar, me dice. Y fui a desayunar a la casa de mi prima, almorcé, les contaba y les recontaba lo que me había pasado y no me la terminaban de creer. Estaban más incrédulos que el diablo. Bueno, ya lo cierto es que ellos mismos que te presentaron a Jesús, sí, después no creían la visión que tuviste. Sí, se te apareció y se te apareció. Me decía, ¿y cómo es? Le digo, sí, es así. Yo lo vi sentado en su trono con las manos perforadas y me dijo esto. Y me lo volvían a preguntar. Bueno, la cosa fue así. La cosa es de que me dice, mira David, me dice, vamos a almorzar, me dice, termina de almorzar, me dice, David, vamos a la iglesia más rato. Le digo, no, olvídate. Yo a iglesia no voy, le digo. No. Le digo, pero David, ¿por qué? Me dice. No, le digo, disculpa, no. Vamos, David, vamos. Yo le digo, no voy a ir. Me dice, ¿qué te vas a hacer? ¿Quedarte a cuidar el perro? Me dice, vamos, me dice. Me convenció, además me dice, que te vamos a invitar un helado de chocolate. No, yo dije, voy, lo que sea, voy, me acompaño. Y estaba predicando un predicador de profecía bíblica llamado Darío Salas. Quienes lo conocen o lo han escuchado saben de la eminencia que es en profecía bíblica este hombre, un siervo de Dios. Y él estaba tocando estos temas de guerras, rumores de guerras, conflictos. Bueno, lo cierto es que, me invita. Llegamos tarde, ya había comenzado la reunión, y habían muy pocos asientos en la penúltima y la última fila. Yo alcanzo a sentarme en la última fila en una iglesia, eclesía de la Ciudad de La Paz, que tiene como 7.000 miembros. Gigante. El predicador no sabe quién es el que está sentado en la última fila. Y lo digo muy bien, porque ahora miren lo que pasó. El predicador estuvo hablando acerca de Israel, de los conflictos. Yo decía, ¿cómo este hombre, siendo gentil, conoce tanta historia judía? Pero la citaba con precisión, era impresionante. Como uno que sale por Asoma Visión los lunes y los viernes.
Más o menos así. Debe ser, para la gloria de Dios. Yo soy un siervo inútil, Amén, trato de amén. hacerlo. Sería en parte también vergonzoso que yo, siendo judío, no conozca historia de mi pueblo. Sería terrible. Eso sí que sería vergonzoso. Para la gloria de Dios y del servicio de la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Dice esto. A él hablaba portugués. Y dice, en este lugar, temo, eu no soy del padre para sufrir, pague para sufrir. Yo no pago para sufrir, ni soy del padre de sufrir. No, pero por si acaso, ¿no? Engañan, venden agua haciéndole creer a la gente que es agua de Israel cuando la recogen del Macángara, ¿no? O del río Guayas, y son tan ingenuos. Tenemos que hacer algún programa alguna vez hablando sobre las sectas y las mentiras, como tú bien mencionaste ahora, de los de pague para sufrir, de esos mentirosos que usan el nombre de Jesús, de esos mentirosos que están prostituyendo la palabra de Dios y que por culpa de esa secta, muchos que salen robados, después no quieren saber nada de los evangélicos. Hay que aclarar algo, y discúlpame que en este segmento de tu vida quiero hacer esta aclaración. Los de Pare de Sufrir no son cristianos ni evangélicos. Escúchame bien, son una secta que están siguiendo sus propios derechos, sus propios gustos y su propio interés. Quererse ganar, llenar la barriga a costilla de los demás. Por favor, no vayan a esas sectas. No paguen ustedes para recibir el don de Dios. Mira, permíteme un segundito, claro, David, antes de continuar. En el libro de Hechos, esto pasó con Pedro. Ve a un hombre y le sigue y quería lo mismo que estaba haciendo Pedro, ese milagro. Y la palabra de Dios nos dice, en Hechos capítulo 8, versículos 20 y 21, escúchame bien si tú estás yendo a Pare de Sufrir. Y como bien dijo ahorita David, tú entras y quieres pedir un milagro y te dice, mira, esta agüita por $50 te va a bendecir. O esta agüita por lo que sea, o esta tierrita. Escúchame bien lo que dice la palabra de Dios. Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ya hablaremos más pausadamente, si el Señor nos permite, David, sobre estas sectas, pero acuérdese, los de Pare de Sufrir no se pueden llamar evangélicos, porque ellos no están proclamando una buena nueva, están utilizando la palabra de Dios para pervertirlo y enriquecerse a costilla de la palabra de Dios y de los pobres que buscan desesperadamente una palabra, que simplemente no la van a encontrar en una secta que solamente quiere tu dinero. No, y hay que partir de este ejemplo. Los elementos que ellos utilizan son los elementos utilizados en la santería y en la macumba brasilera. Por tanto, es una secta espiritista disfrazada de cristianismo. Sí. Lobos disfrazados de oveja. Y si quiere de remate, esto más, vamos a decir, de que el poder no está en traer tierrita de Israel. El problema está en que la gente no tiene a Jesús en su corazón. Y segundo problema, que esa gente no es que sea creyente, es ingenua, porque para creer en la barbaridad que ellos proclaman no hay que tener fe, hay que ser ingenuo. Porque si yo creo Caperucita Roja y el lobo feroz, no es que tengo fe, soy un ingenuo, y lo mismo pasa con ellos. Pero vuelvo al punto. El pastor brasilero estaba hablando, Darío Salas es chileno que vive en Brasil, pero estaba hablando portugués. Yo también falo portugués, señor. Y después dicen que no hay don de lenguas, mijo. A ver, sí. Entonces. Y dice esto, en este lugar, a un hermano, llámase David Diamond. Así, digo, en este lugar hay un hermano que se llama David Diamond. Ven para acá, menino, venga para acá, muchacho. Y ahí dice en español, está sentado en la última fila de la iglesia, párese. No, hermano, ya qué más iba a hacer. Yo me paro asustado y dice este hombre, ¿qué está haciendo? ¿Cómo sabe? Yo me quedo mirando a mi prima y me dice, anda, flaco, me dice, anda. Yo fui al frente y era tan llena la iglesia que el pastor tuvo que bajarse del púlpito, tomarme prácticamente del brazo y hacerme llegar hasta adelante. Y me dice, hermano, dice, el demonio intentó matarte desde el día en que tú naciste. Yo me quedo sorprendido. ¿Cómo él sabía esto de mi mano? Dice, el diablo intentó matarte desde el día en que tú naciste, pero yo te guardé para que tú prediques mi palabra a tu pueblo y a los que no me conocen ni me aman. Uy, hermano, fue impresionante. Me dice, tú predicarás mi palabra a las naciones y llamarás a millones al arrepentimiento. Hermano, yo soy un siervo inútil. Y eso es lo que estás haciendo, predicando a Jesucristo a las naciones, pero hay algo que la iglesia se ha olvidado y que tú lo estás enfatizando con mucho poder, de que Jesucristo regresa pronto. Sí, muy pronto, ya la iglesia se va muy pronto y luego comienza un periodo terrible de sufrimiento, en el que Israel también sufrirá demasiado, ¿no? Sí. Se viene un nuevo holocausto contra la nación. Como tú sufriste cuando tu padre te dijo, te me vas. ¿Qué pasó después de esa experiencia que te llama el pastor y te dice, vas a predicar a las naciones? Sí, yo regresé a la casa muy confundido,
O sea, alegre, pero al mismo tiempo sin saber qué pasaría con mi familia. Mi padre toma la decisión de echarme de la casa. Ella estaba decidido en eso. Pasa unos días y mi padre me hace llamar, justamente un viernes. Me dice, ven a recoger todas tus maletas o las tiro a la calle. Y claro, tuve que ir a recoger mis maletas. Pero hasta que yo arme mi maleta y todo eso, eran las 6 o las 6 menos cuarto prácticamente de la tarde. ¿Y el deseo por consumir droga murió? No, ya no, definitivamente nunca más. Cuando yo voy a recoger la maleta, ya estaba lista la maleta ya para sacarla, yo la había armado ese momento, ya eran las 6 menos cuarto, y ya el judío no puede cargar maleta 6 menos cuarto, nosotros ya comenzamos el día de reposo, que por cierto el día de reposo es solo para el judío, no es para el gentil. Éxodo 31 dice, guardarán los hijos de Israel el día de reposo, no dice el gentil, punto, se acabó. Nosotros tenemos el reposo, que es Jesucristo. Claro. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. El sábado hecho persona es el Mesías, como Amén. el Cordero de Dios de Pascua hecho persona es el Mesías. Amén. Exacto, ya, ok. Entonces, nadie puede guardar sábado si primero no es circuncidado. Así es. Punto. Esa es la base, ¿no es cierto? Ok, ya. Y no me vengan con circuncisión espiritual, dejémonos de cosas, No, ¿no? pero te digo, aquí no hay que discutir. Los judíos tienen sus leyes y los cristianos. En Cristo no necesitamos ni circuncisión, ni una nacionalidad, ni una religión. Tenemos que, a través de la fe, aceptar a Jesucristo. Los judíos mantienen las creencias y mantienen sus leyes dadas por Dios para ellos, pero nosotros, todos los cristianos, ahora tenemos la libertad por la gracia. Acuérdense que nosotros cumplimos también la ley, pero por amor, no por obligación, no porque tenemos, no, eso ahí caeríamos en el legalismo, y Jesucristo por gusto hubiera muerto en la cruz. Qué hermoso es poder hacer ahora las obras, pero por amor en Jesucristo y el agradecimiento. David. Claro, los cristianos de origen gentil habrá que aclarar, Sí, claro. porque vemos cristianos de origen judío que sí guardamos nuestros mandamientos, ¿no es cierto? Okay. Nosotros no utilizamos el talit por gusto, sino por mandamiento. Además que está escrito en Zacarías 8:23 que 10 hombres de entre las naciones vendrán ante un judío y le tocarán del manto y le dirán, vamos, porque hemos oído que Adonai está con ustedes. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, que muchos judíos están llegando a creer en Yeshua, producto de la restauración. Bueno, lo cierto es que mi padre me echa de casa y yo tenía que... Cuando mi padre dice desde el segundo piso de la ventana, le grita, ¡Ey, cómo vas a sacarme maletas a esta hora de la tarde, que ya es día de reposo, que ya qué te pasa! Me dice, deja tu maleta, ven otro día a recogerla, me dice. Estaba recontra caliente mi papá contra mí. Y ese rato yo le digo a mi mamá, le digo, mira mamá, le digo, ya vengo otro día por mi maleta, vengo el domingo, mañana después del día de reposo a recoger mi maleta. Me dice, hijito, por favor no te vayas, ¿por qué no te quedas a celebrar el día de reposo? Y mi papá dice, pero este ya se volvió cristiano, ya no es judío, ¿cómo que día de reposo? Él ya no celebra eso, es cristiano. Fue terrible, tener al padre en contra. Y mi padre dije, te prefiero muerto, me dijo. Terrible. La cosa fue que, bueno, mi madre logró convencerle a mi papá de que yo entre a la cena del día de reposo. Es más, mi madre logra que mi papá conceda de que sea yo el que haga la bendición del pan y del vino. En el caso del vino y del pan, en ese orden, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a hacer la bendición del vino, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri hagafen, amén, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid, amén. Hago la bendición del vino, luego tenía que hacer del pan. Cuando yo tenía los dos panes en las manos, un pan en cada mano, se llaman halot, halá, el pan de Shabbat, halot, representa las dos porciones de pan que caían en el desierto el viernes, porque sábado no había maná. Siento que un calor empieza a subir por mi cuerpo. Era un fogonazo impresionante, yo sentía que me ardían los pies, me hacían cosquillas los pies, era un calor impresionante que subía y mi cuerpo empieza a convulsionar. Y mi padre dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés, David? ¿Qué tienes? Yo digo, no podía ni hablar. Paréntesis. El papá de mi papá, es decir, mi abuelo paterno, murió antes que yo naciera. Él era húngaro, por demás lo digo, nació en Budapest, la capital de Hungría. Yo no lo conocí. Yo hablo alemán, hablo holandés, hablo portugués y hablo español. Io non parlo molto bene italiano, ma è una lengua molto dolce. ¿Se parla, no? Sí. Ya. Entonces, ese momento, yo siento que una bola de fuego llega por mi garganta hasta mi lengua y yo empiezo a hablar otro idioma. Yo no entendía qué pasaba ahí. Empecé a hablar otro idioma. ¿Qué hablaste? ¿Lengua angelical o un dialecto? Y aquí viene eso. Cuando yo de pronto cierro mis ojos porque yo no quería ver lo que pasaba, escucho que ¡boom! Cae algo al piso. ¡Boom! Vuelve a caer. A mi padre y a mi madre en el piso de rodillas llorando. Llorando los dos. Mi padre lloraba como un niño. Y yo no podía parar mi lengua. Y yo no sé qué hablaba. Después de un rato le digo, papá, ¿qué te pasa? Papá, ¿qué te pasa? Párate.
Y me dice, hijo, por favor, no te vayas de la casa. Por favor, hijo, no te vayas. Perdóname, me dice. Yo estaba equivocado. Yo digo, pero papá, ¿qué pasa? Le digo. Me dice, hijo, no te vayas de la casa. Papá, ¿qué pasa? Le digo. Me dice, hijo, me dice, tú empezaste a hablar húngaro, el idioma de mi padre. Y no eras tú, era Dios el que me habló. ¿Qué le había dicho el Señor a mi padre? Le dijo, no eches de la casa a tu hijo. Lo que él cree es verdad. No combatas contra mí porque no me vencerás. Yo soy Yeshua, el Mesías de Israel. Eso lo dijo a través tuyo en húngaro. En húngaro. Exactamente lo que pasó en Pentecostés. Sí, exactamente. Que empezaron a hablar idiomas comprensibles. Exacto, dialectos. Dialectos, Ajá. idiomas que los judíos que estaban ahí aceptaron. Así es. Ahora yo quiero ese momento, mi padre y mi madre, adentro, ¿no? Se convierten, se entregan a Yeshua, reconocen el mesianismo de Yeshua, y de ahí en adelante, pues ya, nosotros somos judíos mesiánicos, y digo bien judíos mesiánicos. Aquí en el Ecuador hay un movimiento de judíos mesiánicos. Hemos visto en algunas partes, en la provincia de Los Ríos, particularmente en Babahoyo, ahí también hay una sinagoga supuestamente de judíos mesiánicos. Tú que conoces y eres portador ahora de la palabra de Dios y de que Jesucristo es el Mesías, de que Él es el Señor y el Salvador, que Él no hace distinción de judíos ni de gentiles, y de que Él pronto se lleva a su iglesia y que regresará nuevamente a salvar a su pueblo Israel. ¿Qué es este movimiento? ¿Cómo uno distinguir el que es verdaderamente judío y mesiánico o al que es hablador y mentiroso? Me encanta la palabra que está en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Bien, yo valoro y pondero que estos señores y señoras, amigos y amigas, porque enemigos no son, amen a Israel, cosa que algunos evangélicos... En estos días hablábamos extra cámara, ¿no? Sí. Me llegaron amenazas hasta de muerte por parte de personas de la misma iglesia evangélica que de judío maldito no me bajan, y lo digo en esas palabras, maldito judío, ¿qué haces tú en ese programa? Judío maldito, ustedes han matado a Cristo, y son personas evangélicas las que me escriben eso, de iglesias evangélicas. Bueno, aquí habría que ¿Entendés? aclarar, Davidcito, y en esto permíteme decirle y volver a inculcar esto a la gente. Por favor, acuérdate que un cristiano, no voy a decir evangélico, un cristiano, un seguidor de Cristo, tiene que tener misericordia en su corazón y reconocer que no fue un hombre, no fueron ni los judíos ni los romanos, no fueron ni los fariseos. Es más, déjame aclararte esta gran verdad, permíteme, David. Lo que dice Yeshua, lo que dice Jesús, tengan la bondad, por favor, en el libro de Juan. Me encanta la palabra de Dios. Juan dice en la palabra de Dios que nadie, mire lo que dice Juan 10, 18. Juan 10, 17 y 18, mire. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que por favor no estemos apuntando, juzgando, condenando a David, específicamente a este varón de Dios, simplemente porque es judío y porque ahora el Señor tuvo misericordia de él y ahora proclama con todo su corazón que Jesucristo es el Señor de su vida. Tenga mucho cuidado de decir que los judíos mataron a Jesucristo. Vuelvo a repetirte, fue tu maldad, fue mi maldad, nuestra maldad, la que mató a Jesucristo, y Jesucristo entregó libremente, voluntariamente su vida por amor a ti y por amor a mí. Acuérdate que le dijo a Pedro cuando quiso cortarle la oreja a Malco, defenderlo con una espada: Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que no puedo llamar ahorita a mi Padre para que nos manden más de una legión, más de 120,000 ángeles para que me vengan a defender? Por favor, no volvamos a juzgar. Y hay que también enfatizar esto: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. No todo el que se dice evangélico es evangélico, David. Hay muchas sectas en nuestro país y hay muchas personas que ignorantemente aman, como tú dices, a Israel, pero odian a los judíos. Y odian a los judíos. O sea, imagínate esa contradicción. ¿Cómo puedo yo amar la tierra santa y odiar a los judíos? Entonces, ¿Jesucristo qué fue? Jesucristo es judío, y acuérdense lo que dice el Señor: el Rey. La salvación viene por los judíos. No, aparte de 2 puntos. Y están amenazados de muerte. En el madero escriben una frase que dice: este es el Rey de los judíos. Así es. Por Dios. Así es. Segundo lugar, está escrito en la palabra que cualquiera que maldiga a un judío
Dios lo va a maldecir. Abraham, Punto. esa es la bendición que le dice Abraham. Es que ese no solamente el que te bendice te bendecirá y el que te maldice No, será maldito. y que ese no solamente es el seguro de vida de Israel, es el seguro de sobrevivencia. Así. Si los pueblos no han podido exterminarnos a nosotros es porque hay esa promesa Así. sobre el judío, que cualquiera que maldiga a Israel y al pueblo judío, Dios no va a maldecir a él. Yo personalmente, yo aprovecho la oportunidad para decirles que Adonai les bendiga. Amén. Pongo la otra mejilla con gusto. Amén. Pero si hay algo que no haré, es mentir y predicar a medias. Amén. Porque la verdad a medias es la peor mentira. Y yo no vengo a acariciar con la mentira, sino a confrontar con la verdad. Y a mí, Dios y mis padres me enseñaron a decir la verdad y a defenderla a un aprecio de la muerte. Amén. Por eso no me tiembla ni la voz, Amén. ni la cara, ni las manos limpias que las tengo para decir las cosas como Y son. por eso estamos aquí también para predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una espada, hermano. No dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es una flor. Es un ungüento, ciertamente, para sanar las heridas. Pero hermano, cuando tú estás equivocado, es una espada. Y de doble filo. Y esto corta, y esto parte. Y esto te llega hasta donde no te llega la medicina. Hasta los tuétanos, más adentro. Hasta tu alma, hermanos míos. Y tú, David, en el nombre del Señor, sigue hablando. No calles, no calles. Dios ha puesto algo en tu corazón, tú estás bendiciendo a nuestro Ecuador, estás despertando a la iglesia a que se vuelva la profecía, a entenderla, a comprenderla y a vivirla, y a erguirnos y a levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca, Cristo viene pronto. Yeshua está viniendo, Amén. Jubá, Él viene ya. Solamente una persona ciega, que está contenta con su tradición o con su religión, no se está dando cuenta que el mundo está cada vez más cerca y con dolores de parto, más continuos. Y eso es una señal de que la venida de Cristo está pronto. Y que como iglesia tenemos que estar despiertas, velando para ese encuentro con el Maestro. Arturo, te quiero agradecer infinitamente por haberme dado el honor de contar con tu presencia en este programa de Historia del Futuro. Esta es tu casa, bienvenido. Muchísimas gracias porque a través tuyo he podido, tal vez un poquitito, conocer y dar a conocer un poco más acerca de lo que se está enseñando y de este servidor. Gracias por recibirme en el Ecuador y el Señor te bendiga, Arturo. Muchas gracias. Esta es tu casa, te lo repito una vez más. De la misma manera, David, que el Señor Shalom. te cuenta, Shalom, Haverim, y vamos a continuar en este tiempo de adoración con el Señor. Shalom, Haverim.
חם השמש לא יככה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך ואתה ועד עולם. Presentar en esta noche la persona que a su vez va a presentar el evangelista Gigi Ávila, y en esta oportunidad tenemos a un judío mesiánico salvado por Jesucristo por revelación, que ha venido para estar con nosotros desde Ecuador, el doctor David Diamond. Shalom, Venezuela. Adonai, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, bendiga esta nación. Que el Rey de los judíos, el Rey de Israel, resplandezca en su gloria sobre este país. Hermanos, estamos viviendo un tiempo final de la historia. La Iglesia está jugando sus últimos minutos en la tierra. Muy pronto sonará la trompeta y la Iglesia será llevada a los cielos. Venezolanos, despierten. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, pero vivos en el espíritu y no en la carne, seremos arrebatados en las nubes, juntamente con ellos, para recibir en el aire al Señor, y estaremos por siempre con Él, porque Él dijo: no se turbe su corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se nos hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes en el cielo, y vendré otra vez, Venezuela, y vendré otra vez, y los recogeré, y los llevaré a la casa del Padre. El tiempo se está terminando, la Iglesia pronto parte. Por eso es de que esta noche es importantísima para tu vida. Así que todavía no conoces a Jesucristo, entrégate a Él, porque puede ser tu última oportunidad. Y a ti que eres miembro de la Iglesia, el Espíritu Santo te dice: abandona la tibieza, retén lo que tienes, Iglesia, arrepiéntete, porque los tibios no se van en el rapto. El Señor viene a buscar una iglesia en santidad, una iglesia que lo ame con todo el corazón. Por eso es importante esta campaña, que se escuche en los cielos. Hermanos, los ángeles se callan en el cielo cuando el pueblo de Dios alabe en la tierra. ¡Alábenlo más fuerte! Recibimos al hermano Gigi Ávila, Ciudad Bolívar, Venezuela. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. ¿No se oye? Alabado el nombre de Dios. Ahora sí que rompieron los tímpanos del diablo. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Dios me lo bendiga.